Buenas tardes. Bienvenidas a los conversatorios de Cuarto Propio en Wikipedia. Lo primero que os voy a pedir es que apagáis los micrófonos ahora para evitar ruidos y demás. Y bueno, os quiero dar las gracias, muchas gracias por venir. Y bueno, lo primerísimo es dar las gracias a Chelo Loureiro por la generosidad que ha tenido de aceptar esta invitación para hablarnos sobre igualdad y las mujeres en la industria del cine, porque además sabemos que tiene una agenda realmente apretada. Y también agradecer a Mónica, que ha sido la intermediaria, la que nos ha puesto en contacto con ella. Os voy a comentar, creo que me conocéis prácticamente todo el mundo. Soy Carmen y pertenezco a Cuarto Propio en Wikipedia y voy a introduciros para contaros algunas cuestiones técnicas y de organización del acto para que todas las personas que estamos aquí sepamos a qué atenernos. Os comento que el conversatorio se va a grabar para luego subirlo al canal de YouTube de Cuarto Propio en Wikipedia, y que pues si alguien tiene algún problema con ello, pues que apague la cámara. Si no sabe dónde está está ese simbolito que está abajo a la izquierda y lo tacha y ya está, ¿no? Es verdad que es más amable si no tenéis problema que veamos a las personas, que nos veamos las caras, ¿no? Luego, para evitar ruidos, lo que os acabo de comentar, que apaguéis los micrófonos y que solamente lo sabráis cuando queráis tomar la palabra. La idea es que esto se parezca lo más posible a una conversación. Entonces, pues que cuando queráis intervenir, pues abrís la cámara y podéis hablar en cualquier momento. No hace falta que toméis la palabra, pero si veis que os resulta más cómodo, lo preferís, pues lo ponéis en el chat que queréis tomar la palabra. Y luego, si alguna se siente más cómoda, también planteando por escrito las preguntas y no de viva voz, pues tranquilamente también lo puede hacer. Luego, respecto a la organización del conversatorio, primero Mónica va a hacer la presentación así como más formal, si bien amigable, de Chelo y cercana, y luego, pues para evitar que esto sea un monólogo, lo que vamos a hacer es una dinámica lanzamos desde Cuarto Propio una pregunta así más general, con la idea de que para que animara también a Chelo a comentar así un poco más amplio, y luego pues os invito a todas las personas que estáis pues a ir haciendo vuestras preguntas. Entonces, Mónica, cuando quieras, por favor. Vale, bueno, reitero las gracias porque, Chelo, sabemos que estás muy ocupada, así que reitero esas gracias que ya te ha dado Carmen. Yo ahora quiero hacer una presentación, una breve reseña biográfica, aunque no me ha resultado muy fácil porque tienes una trayectoria muy extensa y variada, pero bueno, para ponernos un poquito en situación y en antecedentes. Empezaré diciendo que Chelo Loureiro es una mujer gallega nacida en Ferrol y que desde muy joven siempre tuvo inquietudes artísticas. No obstante, realizó estudios técnicos que precisamente la llevaron a presentarse a los exámenes de la Empresa Nacional Bazán, el astillero de Ferrol, donde ingresó y fue la primera mujer que ocupó el puesto allí en el departamento de maquinaria. Posteriormente se trasladó a La Coruña a estudiar cine y televisión, y tras dejar Bazán, pues a finales de los 80 más o menos, yo creo que es cuando empieza con trabajos más relacionados y vinculados a la comunicación y a las artes. Pues como editora de un periódico, fue gerente de la Galería de Arte de la Galería Sargadelos, que se convirtió en un referente cultural en Ferrol y la comarca mientras estuvo operativa. También participó en la fundación del Diario de Ferrol, entre otras cosas. Y ya en el 2002 fue cuando Lua Films, si no me equivoco, fue en esa fecha, la contrata como productora ejecutiva. Y después Continental, y pasados unos años, ya en el 2007, funda su productora propia, ¿no? La Habano Producciones, que por cierto, Habano significa abanico. No sé si luego quieres comentar algo, tiene algo que ver con el abanico que Cima lleva en todos los actos, pero bueno, me parece precioso el nombre. Desde entonces, pues Chelo ha realizado numerosos e interesantes proyectos y ha recibido muchísimos premios. Por ejemplo, en 2017 recibió el Goya por Decorado.
en 2018 el premio Mestre Mateo por Neverending Wall, y desde el estreno en 2019 de Carne, pues ha cosechado más de 70 premios nacionales e internacionales desde, como digo, desde el 2019 que se presentó en el Festival de Locarno. Pues Chelo Loureiro es una de las principales productoras de cine de animación de España y próximamente, en junio, previsiblemente estrenará su ópera prima como directora, Valentina, de la que tal vez nos pueda adelantar alguna cosa. Además de todo esto, su compromiso por los derechos de las mujeres es manifiesto y como ejemplo pues tenemos su participación en el Tren de la Libertad en el año 2014 en contra de la ley del aborto del PP. También es firme defensora de la presencia de las mujeres en el cine, como no. Pertenece a la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA, desde donde trabajan incansablemente para eliminar las brechas existentes dentro de este colectivo. Bueno, yo considero que Chelo es una pionera en muchos aspectos y ya un referente importante dentro del mundo audiovisual y que es una suerte tenerla aquí. Yo creo que ya vamos a pasar a conversar con ella y no sé si iniciar con la primera pregunta después de que ella matice lo que quiera sobre lo que acabo de describir, pero a mí me gustaría que empezases contándonos exactamente cuándo sentiste ese clic de dedicarte a la animación. Y por qué, no sé. Por ahí podríamos empezar una vez que tú comentes lo que quieras. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a todos los que estáis hoy aquí acompañándome. La verdad, tengo que decir antes de nada que cada vez que alguien me presenta, si yo siento muchísimo pudor y os puedo asegurar que no es falso pudor, porque yo nunca siento, no sé si es algo que es a lo mejor vosotras que hacéis muchas tertulias también con otras mujeres, es algo que también sucede con más mujeres, ¿no? Pero yo es como si estuvieseis hablando de otra persona. Porque yo todo en mi vida lo hice sin planificar, absolutamente todo. Con lo cual, cuando escucho la palabra ya, claro, a lo mejor por la edad que tengo, ¿no? Que soy un referente, claro, con la edad que tengo, ya son muchas las cosas que llevo hechas y sobre todo muy diferentes. A lo mejor en ese aspecto sí soy un poco rara, ¿no? Pero nada de lo que hice lo hice con la pretensión de ser un referente, ¿no? Ni de hacer nada. Todo lo que hacía lo hacía por pura, pues porque llegaba y había que hacerlo. O sea, no se me ocurre nunca otra manera de definir las cosas que he hecho. De repente se me ponía algo por delante y sí he tenido siempre una curiosidad muy grande por todo lo que me rodea, ¿no? Y entonces en aquello que creía que podía divertirme, ¿no? Y tal, pues lo he hecho. Y por eso he pasado por tantas empresas diferentes, porque antes de llegar a Sargadelos, efectivamente pasé por el Diario de Ferrol, pasé por La Voz de Galicia, otro periódico, pasé por otras empresas en donde trabajé, fui absolutamente feliz y siempre de todas me iba, ¿no? También quizá a lo mejor era una suerte en aquellos momentos, era más fácil, no lo sé, de todas me fui no porque me sintiese mal, sino porque ya me aburría un poco, ¿no? Ya el trabajo empezaba a ser un poco repetitivo y de repente empezaba ya a buscar algo que me entusiasmase y lo encontraba y ya me metía, ¿no? Con pasión a empezar. Pero como siempre estaba empezando y aprendiendo, pues tampoco me sentía por eso, creía que yo era la última, igual que yo he llegado al mundo del cine. Yo he llegado al mundo del cine, como decías Mónica, en el 2002, fijaos, o sea, hace 20 años, ¿no? Cuando tengo aún, esta semana he preguntado en mi gestoría cuántos años llevo cotizado para poder jubilarme. Digo, me tengo que jubilar ya, llevo más de 40 años cotizados, con lo cual son muchos años trabajando y en diferentes cosas. Entonces, esto era lo que quería decir también para que entendáis que por eso también cuando me pongo a hablar delante de un foro, como puede ser esto,
pues me siento un poco pues, con el síndrome de la impostora, ¿no? De decir, de verdad yo puedo decirles algo interesante a toda esta gente. Seguro que todo lo que podáis contar cada uno de vosotros a mí me interesaría muchísimo, pero siempre me parece que lo que yo pueda contar no sé si puede ser interesante, pero vamos. Yo llegué al mundo de la animación realmente por casualidad, como el resto, ¿no? Sí, siempre fui una consumidora de cine de animación, siempre me encantó dibujar, de hecho yo realmente lo que quería estudiar era Bellas Artes, ¿no? Pero entonces no había esa facultad en Galicia. Mi familia teníamos problemas económicos bueno, por diferentes razones, ¿no? De familiares, y yo sabía que para mis padres podía ser un problema, ¿no? Mi hermana la mayor estaba estudiando fuera y otra hermana más fuera, pues era un problema, y decidí estudiar algo que había en Ferrol. En Ferrol pues hay estudios técnicos y después pero sin ningún interés de verdad en dedicarme a eso, ¿no? Y en aquel entonces yo monté una librería con mi novio y vivíamos de la librería tan felizmente, hasta que una compañera mía me dijo de presentarme a estas oposiciones en Bazán. Yo nunca me había presentado en unas oposiciones y me presenté por curiosidad y acabé trabajando en el astillero, pues porque una vez que había aprobado todo, el número de personas que habíamos aprobado era muy reducido y me parecía un poco como una soberbia, ¿no? Después de haber aprobado y de quedar tanta gente fuera, ¿cómo iba a decir que no? Y bueno, y entré sin mucha convicción y allí estuve 5 años trabajando como decíais, en cámara de máquinas, en turbinas, en motores y en una oficina técnica, bueno, pues diseñando el portaavionaves Príncipe de Asturias, que hoy está ya en desguace. Y cuando realmente me encontré que qué hacía yo, que era antibelicista, fabricando un portaavionaves, pues era demasiado joven, pero ya tengo que irme de aquí, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí empecé una singladura por otros sitios y sí era consumidora de cine, sí me gustaba dibujar y el cine de animación me encantaba y fue cuando también en Galicia empezó a fue el cambio del 2D al 3D, al digital, ¿no? A hacer un cine de animación hecho a mano, muy artesanalmente, ¿no? A pasar a ser todo por ordenador, CGI, animación CGI. Hubo un boom, aquí en Galicia se hacían cosas interesantes y bueno, me pareció interesante explorar ese mundo, ¿no? Y de ahí pasé. Y siempre digo que aquí sigo precisamente porque creo que porque cada película es un nuevo proyecto, que no tiene nada que ver. Cambia el equipo humano, cambia algunas personas, yo sigo trabajando con ellas, pero pues a lo mejor el compositor musical o algunas cosas que puedes hacerlo la misma, pero cada película tiene una técnica diferente que tienes que contratar pues profesionales que sepan trabajar esa técnica. Cada historia demanda, yo siempre digo que cada historia demanda una técnica y entonces pues vas trabajando con un montón de gente diferente y cada trabajo es apasionante y cuando acabas empiezas uno nuevo o como en este momento que se me han juntado 3 y por eso estoy un poco desbordada, pero es difícil financiar películas de animación. Entonces, pues bueno, y por eso sigo, ¿no? Realmente yo creo que sigo por eso. En estos momentos, el otro día hacía una contabilidad y en estos 20 años que llevo producido 18 películas, que es una locura, una auténtica locura. Pero bueno, también creo que tengo suerte, ¿no? Que en la vida me ha acompañado la suerte. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Si no, me lanzo yo. Yo, Sí, yo ¿quién? quería hacerle una pregunta. A ver, Venga, Begoña. como productora que eres y con todos esos proyectos en que te has metido, ¿cómo has conseguido en unos proyectos tan difíciles como es la animación la financiación? ¿De dónde has conseguido convencer a la gente para la financiación de tus proyectos? Pues de debajo de las piedras. Yo creo que siempre, cuando nos juntamos así productores de cine, siempre decimos que los verdaderos artistas somos nosotros, que no somos los que dibujan, ni los que interpretan, ni los que dirigen, que realmente somos porque no es fácil, es mucho dinero lo que cuesta un proyecto animado.
Y hay ayudas públicas a las que te presentas, pero evidentemente el resto de la financiación pues lo tienes que encontrar pues lógicamente vendiendo esa película a muchísimas, como llamamos, ventanas de explotación, desde televisiones y mercados internacionales. Claro, yo desde que empecé viajas muchísimo, estás todo el día. Bueno, ahora la pandemia ha reducido todo se desenvuelve así también a través de pantallas, ¿no? Que los mercados se celebran así, ya hacer reuniones no es igual, desde luego no es igual porque no es la manera de vender algo y de vender algo como el cine, ¿no? Que son historias también. La piel es importante, muy importante. Entonces, normalmente para conseguir la financiación la tienes que conseguir antes de tener el producto. Es muy fácil vender o muy difícil si lo que te sale no es lo que querías hacer, ¿no? Pero antes de hacer una película tienes que conseguir su financiación, con lo cual el que está frente a ti tiene que quedar convencido de que la vas a hacer y que vas a hacer lo que prometes, ¿no? Y a lo mejor, pues esa a lo mejor es realmente mi talento está ahí, ¿no? Yo me siento delante también de financieros, ¿no? Porque yo tengo que ir a los bancos, porque evidentemente yo si vendo una película, la televisión no me va a pagar hasta que yo le entregue la película, pero sí me hace un contrato en donde en ese contrato me dice que me va a comprar la película por X dinero, y yo con ese contrato lo que hago ya inmediatamente es ir al banco y decirle, aquí tengo este contrato, lo quiero descontar porque si no, no puedo hacer la película, ¿no? Y tengo que convencer al banquero, a la banquera, de que soy una persona seria y que la voy a hacer, y con ese dinero no me voy a ir de viaje ni cosas así, ¿no? Y bueno, pues me siento delante de ellos y les digo, vengo a contarte una película. Y normalmente, pues bueno, que para en muchas cosas, cuando dices esta frase ya dices, Dios mío, a ver ¿no? ¿Por dónde sale? Yo ahí no engaño, yo les cuento la película. Y bueno, y normalmente, sobre todo, claro, al principio es más difícil, a medida que ya vas haciendo películas y cada préstamo que has pedido lo has pagado y lo has devuelto, pues es más fácil, claro, lógicamente, conseguir nueva financiación para nuevos proyectos, ¿no? Eso es. Claro. Uh-huh. Y de alguna manera Galicia ahora está apoyando el cine gallego con todos estos nuevos directores y directoras que se escuchan y que son novedosos, y que a lo mejor cuando empezaste era más difícil que ahora. No, hay que decir que ahora es más difícil que cuando empecé, porque cuando empecé era un momento realmente donde había mucho más dinero, y en Galicia había mucho más dinero para producir, como el doble del dinero había antes para ayudas en Galicia del que hay ahora, el doble o el triple, imagínate, y estamos hablando de hace 20 años. No, yo creo que Galicia, no es chauvinismo, desde luego. En Galicia hubo muy buenos profesionales desde que empezó. La industria del cine realmente en España es muy joven, ¿no? O sea, la industria del cine ya es joven, ¿no? Empezó en Hollywood realmente, y en España pues es relativamente joven, ¿no? Pero sí es cierto que en Galicia empezó ya hace muchos años y que empezó a haber muy buenos cineastas, gente que de verdad vivía la profesión. Lo que pasa es que no tenía manera de sobrevivir en Galicia y se iba a trabajar fuera, pero sí se formaron y se hacía un cine, o incluso se hacían muchísimos cortometrajes. Hay grandes cortometrajistas, que es otra manera también igual que en la novela, ¿no? El relato corto puede ser tan interesante como cualquier novela larga. Se fueron una gran cantera. Y después hay que decir que cuando llegó la televisión de Galicia, las televisiones son las grandes, o sea, necesitan contenido, y siempre que hay una televisión es lo que más mueve el sector, porque evidentemente necesitan producir. Entonces empezó la televisión de Galicia, apostó mucho por el formato de ficción, de series, y siempre se estaban rodando series en Galicia, y de ahí pues bueno, pues fue una gran cantera para formarse tanto profesionales de todas las profesiones del cine, que son muchas, como, como también, claro, actores, ¿no? Sí. Bueno, de toda esa cantera, pues lógicamente ahora tenemos un montón de jóvenes cineastas que lo han mamado, que lo han vivido, que han sido, ahí sí que ha habido referentes
porque yo siempre digo que a mí de pequeña, vamos, si alguien me dice que voy a acabar haciendo cine, vamos, yo no me lo creería. No, vamos, claro, o sea, pensaba, ni Claro. loca, ¿no? Pensar, ya fui de las primeras mujeres que salíamos a trabajar fuera del hogar, ¿no? Que fuimos nuestra generación un poco las que salimos ya de una manera más, antes eran poquísimas, ¿no? Las mujeres que casadas con hijos que trabajaban, pero ya llegar a ser productora de cine, que todavía a día de hoy hay muchísima gente que no tiene ni idea de lo que hace un productor de cine, cree que Claro, es sí. la idea esa de Hollywood, ¿no? Que hay gente que tiene mucho dinero y que, en fin, para nada. Es una profesión más y bueno, pues sí tuvimos buenos referentes y por eso ahora mismo, por fin, yo creo que, yo creo que lo que ha pasado ahora, sobre todo en Galicia, es que los primeros cineastas que había sabían que era muy difícil, o sea, rodar en gallego era pues, casi impensable, hacer Claro, películas sí, que sí. con historias muy así de Galicia, pues parecía que no interesaba a nadie. Es como siempre, ¿no? Ese complejo de que lo propio no interesa, que hay que imitar a Hollywood, ¿no? Y lo que se hacían eran películas quizá más para un mercado nacional e imitando a lo que se producía, a lo que la gente veía en cines, ¿no? Y fue después cuando empezamos eso yo creo que es a nivel general, en todas las comunidades se empezó a despertar el valor de lo propio y de lo diferente que puede ser tan internacional como un thriller eh, policíaco, ¿no? Sí, sí. Y entonces estas nuevas generaciones ya educadas, sabiendo valorar lo propio y sin complejos ninguno, pues han sido capaces, pues como Oliver Lache, ¿no? de rodar O que arde y estrenarse en todas partes en gallego y sin ningún problema. Es cierto que O que arde es una película muy intimista, de que tiene poco diálogo, pero Ah, vamos, pero es maravillosa, sí. claro. Ujú. Entonces, y que se valora, y sobre todo yo creo que es la falta de complejo, ¿no? De complejos, es decir, ¿por qué no va a ser tan interesante lo que yo cuento como lo que cuenten, ¿no? Los hermanos Cohen? Y ahí estamos. Ujú. Muy bien. Enhorabuena. Yo quería hacerte, bueno, te voy a hacer un par de preguntas, así que están relacionadas una con la otra. Llegaste al cine en el 2003 o 2002-2003 como productora ejecutiva. ¿Qué panorama encontraste entonces en términos de brecha de género con esos ojos de extrañeza que de alguien que llega nuevo a un sitio? Y si crees que eso ha evolucionado, eso por un lado, y relacionado, por lo menos yo lo encuentro muy relacionado con esto, es que mi hija se va a dedicar, vamos, está estudiando audiovisuales, se quiere dedicar a, bueno, lo que ahora mismo le gusta es la script, acaba de empezar, tiene 19 años. Entonces, ¿qué le recomendarías o no sé, qué le dirías a alguien, mujer de esa edad, que se mete en este campo? ¿Qué recomendaciones Bueno, le darías? yo doy clases, algunas clases en la Universidad de Producción de Animación, precisamente, doy así clases, masterclass, ¿no? Porque nunca me ha gustado mucho la docencia, tengo que decir que yo estoy rodeada de mis hermanas, son todas profesoras, pero a mí no me ha seducido nada, pero también porque quizá por lo mismo, ¿no? Porque digo, va, poco tengo que contar, ¿no? Y sin embargo descubro cuando les estoy dando que me gusta lo que le digo y sobre todo me gusta mucho la relación con los alumnos. Lo que hago siempre lo digo cuando llego a una clase de comunicación audiovisual, que mayoritariamente son chicas, siempre en un 80%, 70-80% son mujeres, siempre les pregunto, ¿cuántos de vosotros queréis dirigir? Que aunque sea producción audiovisual, bueno, pues la mayor parte de ellos sueñan, ¿no? Con dirigir. Invariablemente los chicos levantan, el 100% de los chicos levantan la mano y las chicas no. Entonces yo les pregunto a ellas si no quieren, si no quieren dirigir. Y entonces ellas me dicen todas que sí, que quieren dirigir, pero que son conscientes de que no van a dirigir porque es muy difícil, ¿no? Claro, mi respuesta siempre es la misma. Le digo, yo no estoy preguntando quiénes vais a ser directoras, yo estoy preguntando quiénes queréis dirigir. Y entonces
esa es una de los lastres más grandes que tenemos las mujeres y que se nos ha inculcado en la educación, ¿no? Que ya nosotras mismas, esa conciencia de que lo que no es posible, ya para que no sueñes porque después más dura será la caída, pues yo les digo que es lo que tienen, que se saquen todas las piedras de los bolsillos y de las mochilas y que vuelen, que si se caen, pues se pegarán una leche como nos la pegamos todas, pero que solo aprendemos de las caídas. Yo solo he aprendido de las equivocaciones, jamás he aprendido, todos hacemos las cosas con la mejor voluntad y con la manera de que salgan bien. Solo cuando salen mal es cuando te paras y dices, a ver dónde me he equivocado. Y hay que mirar dónde te has equivocado, no dónde, a ver qué piedras me pusieron los demás. No, es uno, ¿no? Y esa es la gran asignatura que tenemos las mujeres en general y que yo espero que estas nuevas generaciones sean capaces de soltarse, ¿no? Esas anclas tan grandes y que sueñen con ser, porque yo creo que todo lo que uno quiera ser, lo que tiene que tener es pasión y ganas y fortaleza, claro, y suerte, evidentemente, pero eso en cualquier aspecto de la vida, pero que intente hacerlo y que intente, que llame a las puertas, a tu hija le diría que empiece a ir a las puertas de las productoras sin parar, que no deje de hacerlo aunque le parezca que, que le van a decir que no, pues ya se lo dirán. Y entonces si le dicen que no, hay que decir, pero ¿es un no para siempre o es un no que mañana puedo volver por si acaso es un sí? ¿Entiendes? Eso es muy importante, claro. Yo creo que ahí es quizá también que lo bueno que yo tengo es que nunca me da, me siento, nunca me he sentido fracasada cuando me han dado un no. Porque yo, cuando llamo a una puerta, me imagino que no puede ser el 50% de posibilidades, o a lo mejor incluso más, con lo cual ya voy preparada. Y si no, pues, pero justamente en cantidad de cosas que hice y que la gente me dice, ¿pero cómo fuiste capaz de hacer esto? Y yo me quedo mirando y digo, pues fue muy fácil, llamé a la puerta, dije, vengo por esto, y me han dicho que sí. Lo que pasa es que, claro, cuando uno dice, uff, pero ¿cómo voy a llamar a Saramago si no va a coger el teléfono? Pues yo he llamado a Saramago y me cogió el teléfono y dije, quiero hacer una película con un cuento que ha escrito. Y al día siguiente estaba reuniéndome con él en su casa, en Lanzarote, y allí estuvimos una semana trabajando, sin nada, ningún intermediario, ¿no? Que es suerte, no, es no tener complejos, o sea, porque yo, ¿qué pasa? Es un premio Nobel y como es un premio Nobel hay que hablarle, pero si toda la gente somos iguales, absolutamente, lo que hay es que hacerlo y creer en, y cuando te dicen que no, o sea, yo cuando 10 veces la misma persona llama a mi puerta digo, bueno, tengo que recibirlo porque no va a parar, y a lo mejor pues te encuentras, es así, y los más pesados, ya lo dice, el que resiste gana, pues sí, pues es así, el que resiste gana. Si tú si tú lo intentas, alguien que lo sigue intentando tantas veces, dices, es que algún interés tiene, ¿no? Y un interés serio, porque si no, pues... Y yo entiendo que también ahí forma parte algo, pues la personalidad también es importante y hay gente que no es capaz, que es muy tímida, en fin, que tiene un montón de hándicaps, ¿no? Pero yo lo que les digo es que lo intenten porque si de verdad les gusta y sueñan con ser un profesional en este mundo, hay siempre espacio para todo el que quiera hacerlo, porque todavía quedan muchísimas historias que contar y cine vamos a seguir haciendo y nada, o sea, y seguirán nuevas formas, nuevos formatos, nuevas plataformas. Siempre se piensa, ¿no?, que se va a acabar el cine con... nada, siempre hay que reinventarse y la gente es muy creativa, ¿no? No sé si he respondido. Sí, vamos, es que además me encanta que esto esté grabado porque se lo vea, vamos, mi hija está, pero también quiero que lo vuelva a escuchar porque está muy bien. Y luego la primera parte de la pregunta que era un poco desde el otro lugar, o sea, cuando tú llegaste en el 2003 a una productora, o sea, por primera vez, con esos ojos de extrañeza que te da a ver las cosas por primera vez, ¿qué percibiste desde el punto de vista de la brecha de género? Si crees que ha evolucionado, no ha evolucionado. Pues mira, yo la primera vez yo no sentí, o sea, tened en cuenta que yo partía precisamente
en la oficina técnica de Bazán, donde yo trabajé, eran 200 hombres, 200, y yo. Entonces venía de un mundo absolutamente masculino, ¿no? Después entraron 3 chicas más, fuimos 4 y éramos las 4. Cuando yo me fui al cabo de 6 años eran las 4 mujeres que estábamos en esa oficina. Entonces, cualquier otra cosa donde había más mujeres para mí ya era fantástico, o sea, no era capaz de dejar de decir, "Buf, aquí hay muchas mujeres". Con los años, lo que sí descubrí y fui consciente es de que en Galicia yo creo que es el único sitio del mundo, en el mundo del primer mundo, digamos, ¿no? En donde el cine es una industria en el que somos mayoría de mujeres productoras. En Galicia el 80% de las productoras están en manos de mujeres. O son pareja, pero hay parejas, hombre-mujer, que son los empresarios, los que dirigen la productora, pero que ellas no son floreros, al contrario, son las que de verdad llevan el peso. Muchas veces se da el caso de que ellos son más directores y que ellas se han puesto a producir para producir sus películas, ¿no? Y al final acabaron montando una productora, o son los dos, cada uno se encarga de una cosa, pero mayoritariamente somos mujeres las productoras en Galicia. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Recuerdo que encima hicimos un congreso en Galicia precisamente, pues habrá como 15 años, así que no recuerdo en qué año fue, en donde el primer congreso que hicimos encima fue en Madrid y fue con Hispanoamérica, y el segundo fue con Europa. Y vinieron mujeres de toda Europa y nos contaban, así como las hispanoaméricas antes nos habían contado cuál era la situación del cine en sus países, nos la contaban en Europa. Yo llegué a la conclusión, por quizá mi formación técnica, que me pasó la vida haciendo muchas estadísticas, de que en aquellos países en donde el cine es industria, las mujeres desaparecen. O sea, en aquellos países en donde el cine es una rareza, no hay dinero para hacer cine, ahí hay mujeres. En cuanto empiezan a crecer y empieza a haber dinero, las mujeres desaparecemos. ¿Qué quiere decir? Que el dinero realmente, la economía está en manos masculinas y los hombres les prestan el dinero a los hombres, no a las mujeres. Les cuesta más trabajo confiar en hombres que en mujeres. Por eso el trabajo de productor, que es el trabajo de financiación, de buscar la financiación, pues lo tenemos muchísimo más difícil las mujeres, porque es más difícil que ellos, el poder económico, confíe en nosotras, ¿no? Sin embargo, en Galicia es curioso, yo creo que es un país en donde hay muchísima mujer empresaria, mucha, que hoy tengo también mis teorías, pero que bueno, no vienen al caso. Me encontré con esa particularidad que cada vez que íbamos a cualquier foro, que iba a cualquier encuentro, había muchas mujeres. ¿Qué pasaba cuando salía de Galicia? Que era todo lo contrario. Y ahí fue donde nació CIMA también, ¿no? En el 2006 fue donde empezamos todas a darnos cuenta de que siempre estábamos las mismas, además. A cualquier foro que íbamos siempre nos encontrábamos las mismas. Y entonces decíamos, ¿pero qué pasa? ¿Es que somos las únicas que nos movemos o es que no hay más? Y entonces fue cuando nos dimos cuenta de que no había más, o las que había les era muy difícil moverse porque no tenían manera, ¿no? Y por eso nació CIMA precisamente. La situación era que el número, fue cuando empezamos a hacer estadísticas con la Complutense, la Universidad Complutense, que fuimos conscientes de que si no había estadísticas avaladas por una universidad, no por nosotras, porque lo dijésemos nosotras, no nos tendrían en cuenta, y con la Complutense se hicieron los primeros estudios y los resultados fue que solamente el 7% eran directoras, el 7%, que solamente eran guionistas entre el 15 y el 20%, y también más o menos en ese orden productoras. Esa era la realidad del cine, que había profesiones como peluquería, maquillaje y vestuario, en donde mayoritariamente, o sea, las profesiones típicamente femeninas, era donde había mujeres, pero no había, el directoras de foto era el 1%, compositoras era el 1%, o sea, en montaje un poco más, un 4%, pero de verdad que la estadística era penosa. Entonces fue cuando ya nos metimos a trabajar de lleno, decir, no puede ser, hay que forzarlo, a pesar de que también existe, como seguramente vosotros sabéis, del mundo de la cultura, que se dice que es que en la cultura con el talento se llega, y nosotros nos mantenemos en que
no hay igualdad. O sea, la igualdad no llega mientras, o sea, el talento no se puede medir mientras no haya igualdad, es imposible. Entonces, empezamos ahí y sobre todo ahora ya nos estamos ahí metiendo en los contenidos porque los contenidos son tremendamente machistas y reproducen, incluso aquellos que lo hacen con buena voluntad, pretendiendo tocar temas feministas, se reproducen todos los tópicos machistas y eso es lo que creo que es muy importante cambiar dentro de los contenidos. Una corrección que mi hija sí no me va a dar, que ella le interesa, o sea, lo que está de lleno es con el tema de realización. Dicho esto, por favor, ¿alguna pregunta más? Sí, bueno, ahora el porcentaje de mujeres que directoras subió ostensiblemente, ¿no? Y bueno, y esperamos además con las nuevas medidas que se están tomando gracias a lo que estamos trabajando pues haya más, ¿no? Mira, Magis quería tomar la palabra. Magis, por favor. Hola Chelo y hola a todas, Moniquiña y todas. Bueno, yo también tengo más de 40 años cotizados. Sí. Y recuerdo todo lo que has contado, porque yo en el año 79 estaba trabajando en La Coruña y había, no sé si tú lo recuerdas, quizá estabas en Bazán, pero en el año 79 salió una película también de dibujos de un personaje que se llamaba Malapata, con la que algo tuve que ver yo. Por eso, fíjate lo que conozco de la arqueología. Viví también, fui fundadora de Televisión de Galicia y viví la llegada del vídeo, porque fuimos de las primeras televisiones con La Catalana que grabábamos en vídeo, y ese boom que has mencionado tú, que nos ha dejado referentes especialmente en el mundo del teatro, que entonces eran del teatro, de la escuela dramática y demás, y luego pasaron a la tele gallega y hoy los tenemos en el cine y con gran éxito, ¿no? Famosísimos y buenísimos actores. Eso es gracias a la televisión, efectivamente se buscaban contenidos, pero yo detecté que se producía una correlación, digamos, de cooptación masculina entre la televisión y las productoras. Y era como una dependencia. Por lo que dices, me gustaría que me aclarases que hoy esto se ha desbordado, se ha superado. Sin duda los premios que ha recibido Que Arde son los que la han lanzado, porque yo creo que si hubiera ido cualquiera, el productor o la productora de la grabación de la película por ahí con la maletita, es probable que no le hubieran hecho mucho caso, pero gracias al premio, ¿no? Gana el Cine San Sebastián, o no sé si en el de Cannes, uno de estos, ahí sube. Entonces, hoy yo quisiera saber, después de conocer que se hacen películas, hace poco Margarita Ledo ha publicado Con historias de las mujeres, que creo que es una mina de contenidos en Galicia, lo que tú estás contando, muy desconocido en el resto de España, desde luego, que es la historia y la vida de las mujeres en Galicia. ¿Existe una industria real independientemente de televisión? Porque claro, aquí en España, digamos el resto de España o en su conjunto y en todos los países occidentales hoy, los contenidos, quienes las compran son las plataformas, ¿no? Que las ofrecen, continuamente están comprando y comprando series. España está teniendo mucho éxito. Pero es que hay, claro, se está produciendo una industria, se están construyendo ya o implantándose tantas empresas y tanta industria de cine que es lógico. Sin embargo, en Galicia no lo sé, pero es mi pregunta. ¿Existe esa industria con nervio suficiente como para que no vayas con la maletita y te vayan mandando a la porra, porque efectivamente es todo cooptación a través de hombres amigos, que ya sabemos que donde todo es ayuda social, mujeres, cuando aparece el dinero aparecen ellos, ¿no? Entonces quisiera saber si existe eso, si se puede hacer un cine como el que hay en España, con tantas historias de mujeres y con tantas vidas de mujeres, que yo creo que es imprescindible, ¿no? Porque en Galicia sabemos que hay un perfil clarísimo
de cine feminista en el sentido de perspectiva de género, del tratamiento de los temas. ¿Existe eso ahora mismo? Y me gustaría que me dieras algún nombre o saber quién está apoyando eso, si lo hacen las autoridades o si lo hace algún tipo de fundación o hay un tejido industrial. Gracias. Pues el tejido industrial lo hay, Begoña, porque yo no vivo de la televisión. Yo, o sea, y como yo, Oquearde, te puedo decir que creo que Televisión de Galicia compró Oquearde al final, cuando ya estaba producida la película. O sea, la mayor parte de las películas que veis a nivel nacional y que salen a nivel internacional no son, o sea, el cine a la Televisión de Galicia no le interesa el cine, le interesan las series, vive de las series. Entonces nos da realmente, nos las compra, pero lo que nos aporta es, no nos da ni para la campaña de publicidad, nada. O sea, el cine se sigue, la industria evidentemente se sigue manteniendo gracias, hay efectivamente productoras que trabajan con las plataformas, como dices, que normalmente suelen ser las mismas además, y precisamente los grandes grupos como MediaPro, incluso, bueno, está Bambú. Bambú es una de las productoras gallegas además, aunque está en Madrid, pero son gallegos los dos, partieron, estaban aquí en Galicia y cuando empezaron a crecer se tuvieron que ir para Madrid porque en Madrid está todo y es el centro neurálgico y por eso reúne vamos a ver, el 75% del audiovisual español se concentra en Madrid y como del resto de las industrias, ¿no? Pues Cataluña es el otro gran centro, pero muchísimo menor, y el resto por el resto de las comunidades, ¿no? Pero la única, o sea, la industria del cinematográfica española tenemos que seguir yendo con la maletita. Es así, yo me voy a Cannes, me voy a todos los mercados, a los festivales son los festivales, los grandes festivales tienen paralelamente un mercado que es donde se vende, o sea, en Cannes, en el mercado de Cannes, nos reunimos 50.000 productores, 50.000 productores a nivel internacional, o sea que tú cuando llegas, por eso digo la importancia que es que no vayas pensando quién me va a comprar a mí mi peliculita, ¿no? Porque efectivamente te encuentras allí con lo que es el mercado del cine que es brutal. Y están desde las grandes majors americanas, las grandísimas, la Columbia, la otra, todas, con sus mega stands en los grandes hoteles, incluso ya no en el Palais, y están después gente como yo y como tal, que nos reunimos en pequeños espacios, pero que tenemos nuestro espacio y que también vendemos nuestras películas. El dinero lo tenemos que ir a buscar fuera de España, a pesar de toda esa... pues no sé, eso que precisamente la gente que de alguna manera desprecia la cultura y el trabajo y los profesionales de la cultura, pues dicen que el cine somos unos subvencionados y que nos pagan las ayudas. No, el cine está mínimamente subvencionado comparado con muchísimas otras industrias, mínimamente apoyado, muchísimo menos. Tened en cuenta que el dinero que se destina en España para el cine es la 10ª parte de lo que se destina en Francia, por ejemplo. En España son 100 millones de euros para todo el cine español. En Francia son 1.000 millones de euros lo que se reparte en ayudas, ¿no? Entonces, claro, nosotros ya nos reímos cuando escuchamos esas cosas, pero donde vamos, o sea, lo que es increíble es una fuente de negocio tremenda para nuestro país porque conseguimos el dinero fuera y lo gastamos en España, con lo cual, y del dinero que gastamos en impuestos se va un 21%, ¿no? Con lo cual, imaginaos si sale rentable hacer cine en este país. Además de que yo sigo diciendo que no hay mejor escaparate que una película para vender un país, ¿no? La marca España, que marca España o marca Galicia, ¿no? Se vende a través del cine, como tener pantallas en todo el mundo que estén mostrando una cultura, pues desde luego que es algo costosísimo, que sería imposible de hacer. Ningún país podría permitirse hacer una campaña sobre su país de esa magnitud, ¿no? Pero bueno, en algún momento alguien se dará cuenta, ahora mismo están con todo este dinero que viene de Europa, dicen que van a hacer también, están con el hub audiovisual, no sabemos en lo que va a quedar porque creo que dentro todavía son políticos, aún no hay profesionales del cine, pero bueno,
vamos a tener fe en los políticos y pensar que sí que van a hacer cosas para que siga, porque hay muchísima gente, da de comer a muchísima gente. El cine no es solamente los productores o los directores, hay, ya sabéis, en cada película participan entre 80 y 500 profesionales. En una sola producción pueden intervenir hasta 500 personas, ¿no? O más, dependiendo que si es una superproducción. Y todo el mundo cobra y todo el mundo... O sea que da de comer a muchísima gente y encima yo creo que es un gran escaparate para vender un país, ¿no? Gracias, Magis. Y Chelo, Jorge tenía levantada la mano. Sí. Bueno, un poco enlazando con lo que acaba de decir Chelo, que me parece muy interesante. Bueno, felicitar por el espacio. Es la primera vez que estoy aquí, me parece súper interesante y una maravilla escuchar a Chelo, sobre todo por lo que venía a comentar y por lo que creo que Chelo es bastante, su perfil es muy interesante de lo que habla de lo que representa el cine, ¿no? Es cómo el cine refleja un país, ¿no? Y cine como el que hace Chelo y como el que se hace en diferentes puntos que no es de Madrid, reflejan la plurinacionalidad y el plurilenguaje y la pluriculturalidad de España, ¿no? De los pueblos que conforman España, el gallego, el catalán, el euskera. Y se ha visto que en los últimos, no sé si en las 2 últimas décadas, se ha pasado de unas películas en un castellano neutral a un castellano con acentos, ¿no? Y eso ha sido enriquecedor para el cine y enriquecedor para la propia España vea su propia multiculturalidad, ¿no? Y que también el catalán, el gallego, el euskera son lenguas que pertenecen a esta cultura, a esta multiculturalidad. Pero también me gustaría, no sé cómo lo ves, Chelo, yo supongo que vamos un poco en la misma línea, pero quiero que comentes un poco sobre esto. Y también una cosa añadida, aparte de feminizar la sociedad y todo y todos los aspectos de la sociedad, es también dentro de esa multiculturalidad el darle voz o el reflejar de que también hay españoles, después de unas décadas de migración, que no son blancos, ¿no? Que son de orígenes asiáticos, que son de orígenes latinoamericanos, que son negros. Y eso también yo creo que el cine tiene que evolucionar un poco a reflejarlo porque es una realidad. Hay españoles que son negros, hay españoles que son de rasgos asiáticos, hay españoles con hijos de migrantes latinoamericanos y eso también conformaría un poco esa visión de la España que realmente es y la que ciertos sectores no quieren aceptar. Bueno, yo no sé si ya hay alguien que no la quiere aceptar. Yo quiero pensar que realmente hemos evolucionado y partimos de, claro, ten en cuenta que yo creo que tú no eres español, ¿no? Yo nací en Colombia, pero crecí en España. Mis Sí, padres bueno, fueron los migrantes de por los eso. 90. Y entonces, vamos a ver, si has nacido en España, a lo mejor conoces un poco, o sea, venimos de una España en donde efectivamente, en donde el español que de alguna manera querían ver, pues evidentemente era una ficción, no existía, el que aparecía en las películas no era la realidad, ¿no? España, como pasa en cualquier otro país, o sea, las ciudades es donde a lo mejor aparecen un perfil de gente un pelín más evolucionada, pero en cuanto te metes en el interior de España, como cuando te metes en el interior de Alemania o en el interior de Estados Unidos, la gente, los paisanos son exactamente igual. Además, ahí nos parecemos todos, ¿no? Lo que pasa es que eso siempre se trataba como de ocultar, ¿no? Porque parece que como si sintieses vergüenza. Por suerte, yo creo que cada vez somos más conscientes de la riqueza que eso supone, ¿no? Y a medida que vamos conociendo y que la gente sale y empieza a descubrir incluso pequeñas aldeas con gente que no ha salido nunca de esa aldea, pero que tienen una sabiduría ancestral maravillosa y de la que acabas aprendiendo, pues también se acaba valorando, ¿no? Y entonces intentas cada vez también mostrar más eso como algo que tiene un valor incalculable, ¿no? Y las lenguas no son más que
no son más que producto de una cultura diferente, de una manera de ser diferente. Lo terrible es que haya mentes que quieran globalizarlo todo y convertirnos a todos en seres iguales. A mí me parece que sería ahí hablo a nivel personal, claro, que sería de una pobreza tremenda, ¿no? Yo, la gran suerte que yo he tenido de entrar en esta profesión es que me ha obligado a viajar. Yo hay veces que estoy tan cansada de viajar que no me atrevo a decirlo, porque para mucha gente entiendo que poder viajar es algo que sueñan, ¿no? Pero cuando estás una semana en Cannes, por ejemplo, en un mercado, teniendo 30 reuniones al día, hablando en otro idioma, y lo único que quieres acabar es meterte, irte al hotel y dormir y descansar, y te dices, vamos a ver Notre Dame, no quiero ver nada, quiero desconectar del mundo y morirme, ¿no? Pero bueno, al final, cuando ya llevas los años que llevas, siempre haces un pequeño hueco, por lo menos para allá donde vas, pues conocer un poco, ¿no?, ese país, o buscar gente que te pueda, y descubres que primero descubres a querer más tu tierra. O sea, yo salí viajando por todo el mundo, me di cuenta de la suerte que tenemos de vivir en un sitio como Galicia. Y cada vez estoy más convencida de esto, ¿no? Pero al mismo tiempo descubres gente extraordinaria en cada rincón del mundo, ¿no? Y precisamente no... el cine es un mundo efectivamente lleno de personajes, ¿no? De personajes, lleno de gente que admira, como muy mitómano, ¿no? Yo tengo la suerte de no ser nada mitómana, nada. Y a mí me da igual estar de verdad con Pedro Almodóvar, como con Banderas, como con Meryl Streep. No he tenido la suerte de estar con Meryl Streep, que además siempre me han dicho que me parecía mucho a ella y sería divertido encontrármela físicamente, pero sí he estado con Susan Sarandon, por ejemplo, que es una tía fantástica, una loca, y es fantástico, pero me he encontrado con gente que no era nadie dentro o sea, ninguna celebridad, y que eran tan maravillosos como, vamos, más maravillosos, ¿no? Realmente. Y era con quien me quería quedar al final a pasar y que me contase cosas interesantísimas de ese sitio donde vivía, y descubres, ¿no? Y el cine lo que tiene que valer precisamente es para contar todas esas historias. Cada vez hay más. La pena es que no lleguen. Yo, la suerte también de poder ir a festivales es que puedes ver un cine que no va a llegar nunca a las pantallas de las ciudades, ¿no? Es tremendo. Solamente a lo mejor en algunas de cine de autor y tal, que tengan la suerte de tener un programa de autor, pueden llegar a algunas películas, o si tienes la suerte de asistir a algún festival cerca que te permita verlas, ¿no? Pero de verdad que ves joyas rodadas en aldeas como Galicia, pero en la otra punta del mundo, gente que yo puedo identificar como a mis abuelos, y contando unas historias muy parecidas y a la vez muy diferentes, ¿no? Y eso es la maravilla realmente del cine, ¿no? Que podamos descubrir, y que podamos descubrir otros sitios y ayudarnos sobre todo a valorar la diversidad. Es importantísimo, ¿no? Begoña, habías levantado la mano, ¿verdad? Hola, mira, dentro de tus producciones hay un largometraje que se llama Amigas de Paz, 2016, de Mananes Rodríguez. Mananes Rodríguez tiene una trayectoria larga. Empezó como ayudante de realización. Sí. Es esa luchadora, ¿no?, que nunca ha dejado de intentar ser directora de cine, ¿no? Sí, entonces, bueno, Manane es uruguaya y sí, vino a España precisamente, llegó a España de casualidad. Realmente ella estaba estudiando medicina cuando llegó la dictadura a su país. Ella estaba militando, ¿no?, en un partido de izquierdas, y le dijeron o te vas o ya no lo cuentas, ¿no? Fue un momento en que estaban secuestrando a la gente que estaba, bueno, por lo que son las dictaduras y lo que han sido las dictaduras en estos países sudamericanos tan terribles, ¿no? Y bueno, ella se fue rápidamente, pilló el primer avión que pudo, llegó a París, y a París después llegó a España. Estuvo durante muchos años viviendo en Madrid,
vendía en el rastro lo que podía, pero lo que quería era efectivamente ser directora de cine. Empezó haciendo cortos, empezó trabajando como vestuarista, o sea, se conoce muy bien los oficios del cine y acabó siendo la gran directora que es, ¿no? Y la verdad es que yo creo que hizo Migas de Pan, es una película fantástica, sobre todo porque es una película que ella, creo que con esta película consiguió arrancarse esa espina que tienen todos los huidos, ¿no?, de una dictadura, que consiguen salvarse, pero que ven como caen compañeros, ¿no? Como compañeros de ella fueron secuestrados, incluso asesinados, ¿no? Y ella se siente casi como culpable, ¿no?, de haberse podido zafar, ¿no? Y entonces realmente fue, además, Migas de Pan es un homenaje, ¿no?, a las mujeres que también pasamos a ser, siempre la historia está contada por los hombres y siempre son los hombres, aparecen los nombres de hombres en todas las, en la historia en general, ¿no? Y sin embargo, ella cuenta la historia de todas las mujeres que quedaron, que no pudieron escaparse como ella, que fueron primero secuestradas, que fueron torturadas y después encarceladas, ¿no? Y que cuando salían de las cárceles, claro, después de 10 años, la ciudad en la que vivían era una ciudad, pues evidentemente, tomada por un movimiento político adverso, y que casi todas, había que decir que casi todas esas mujeres procedían, porque casi todas militaban, estaban en la universidad. Las mujeres que podían acceder a la universidad eran de familias más pudientes, con lo cual más conservadoras, con lo cual se avergonzaban más de ellas, ¿no? Entonces, por un lado, las criticaban muchísimo, ¿no ves? ¿Por qué tenías que, ya te decía, que no tenías que meterte en estos líos? ¿Por qué para esas familias tener que visitarlas en las cárceles era un suplicio? Les parecía una tortura, les daba muchísima vergüenza, y cuando salían, pues, de las cárceles no eran bien acogidas, ¿no? O sea que tuvieron unas vidas bastante duras a todos los niveles, y ese fue el homenaje que Manane quiso hacer a todas ellas, ¿no? Y al ser una ficción, un guión de ficción, ¿dónde lo rodasteis y cómo os lo planteasteis? Bueno, nos hemos ido a Uruguay a rodarla, claro, y siempre los decorados que hemos encontrado, evidentemente muchos de los edificios y de las cárceles por las que ya pasaron no estaban, y hubo que reconstruir Lo que pasa es que, por suerte, hemos contado con esas mujeres que la asesoraron a la directora de arte, a Marta, para que reconstruyera y rehiciera pues esas cárceles en donde ellas convivieron, y se reconstruyó todo bastante fiel a la realidad, ¿no? Ella fundó una productora, ¿no? Samalú Films, ¿no? Sí. Con Xavier Bermúdez, ese binomio que tú dices que sucede a veces, ¿no? Sí. ¿Ellos siguen produciendo? Sí, claro, siguen produciendo. Ya forman parte del panorama de la producción gallega, ¿no? Después vinieron para Galicia y montaron Samalú, y Xavier, Manani y Luis. Luis es la tercera parte que ya no está, pero sí trabajan. Y Xavier dirigió la película León y Olvido, una película que tuvo un recorrido hace, yo no sé. Sí, hace poco se estrenó. Sí. No, el Olvido la hizo hace muchos años, y ahora hizo El Video León. El Video León, sí. Vale. Bueno, hay varias palabras cogidas. Os digo, primero Marta, Consuelo, Elizabeth y Mónica. No sé si me dejo alguna, que me lo diga. Hola, buenas tardes, y Chelo, un placer escucharte. Quería preguntarte que, además, en una de las entrevistas que he leído que te han hecho, decías que lo importante es escoger una buena historia, y que para producir esa historia. Y tú has escogido no solo buenas historias, sino un formato
que no vende demasiado al gran público, que es la animación. ¿Has pensado alguna vez en pasarte a producir una película que no sea de animación? Bueno, por ejemplo, esta que acabamos de hablar era de ficción. Lo que pasa es que he sido la productora ejecutiva, la han producido Manani Xavier y yo me hice la producción ejecutiva, ¿no? Eh, realmente a mí me encanta la animación, creo que me encantan las artes plásticas, hay artistas plásticos fantásticos que creo que merece la pena ayudarles a que puedan vivir del arte, ¿no? Porque siempre es el drama. Muchas veces en este mundo sí que hemos construido que parece que solamente vale lo que sea útil de alguna manera y que se pueden ganar la vida abogados o haciendo cosas, hay millones de abogados, y que sin embargo aquellas personas que son capaces, ¿no?, de emocionarnos con su arte, pues resulta que son los que no son capaces, ¿no?, de pagar el recibo de la luz. A mí me parece un drama y que no seamos capaces, pero precisamente en un momento como fue el de la pandemia, ¿no?, en donde pasamos todos a estar dentro de nuestras casas y lo que consumíamos precisamente era cultura, porque leímos más libros que nunca, consumimos más series y más películas que nunca y escuchamos más música que nunca. Y toda esa gente se estaba mientras muriendo de hambre porque como no podía trabajar, pues no tenía. Entonces creo que merece la pena apostar también. Yo siempre digo que yo no me metí a hacer cine para hacerme rica, porque si quisiese hacerme rica tendría que hacer otro formato, evidentemente, sino por hacer aquellas cosas en las que de verdad disfrutase. Y lo disfruto haciendo y por eso me llegan cada día muchísimas más historias y proyectos de los que podría hacer, ni voy a poder hacer, me da muchísima pena, por lo tanto voy a intentar hacer. Ahora mismo justo que antes me preguntaban, tengo estas 3 películas que espero poder estrenar, una a finales de este año, otra a finales del próximo y la siguiente a finales del siguiente, o sea, para estos 3 próximos años tengo 3 películas que yo creo que una de ellas, la que estrenaré este año, espero, es la que dirijo yo y que bueno, que es una peli infantil, que a mí me parece importante también hacer cosas para niños, pero sobre todo las otras 2 no las dirijo yo y que están dirigidas, una por Alberto Vázquez y otra por Isabel Herguera, son unas joyas con las que seguramente vamos a ganar todos los premios del mundo porque son fantásticas y que nos lo vamos y que yo disfruto cada día ahora bueno, justo antes de entrar aquí estaba hablando con los que estaban en animación, se graban las voces antes de animar, ¿no? Y estábamos buscando una voz que de verdad nos inspirase para poder recrear uno de los personajes. Y a medida que el cine de animación es mágico, ¿no? Porque desde un boceto en un papel que dibuja a alguien algo hasta ver que ese algo cobra vida e incluso tiene alma, ¿no? Que eso es lo que tienes que transmitir con cada personaje, con cada historia, pues es como es algo mágico que para mí no tiene parangón con otra cosa, ¿no? Y que creo que a mí me encanta, la verdad, por eso que voy a seguir haciendo animación. ¿Qué crees que se comunica o se puede comunicar mucho más a través de la animación a veces que de los personajes reales? No, yo no creo que se pueda comunicar más. Yo creo que, ya te digo, depende de la capacidad, del talento de cada artista. Hay actores maravillosos que a mí me vienen a veces proyectos que, sobre todo, que yo digo, pero si es que este proyecto lo puedes hacer con imagen real, ¿por qué quieres hacerlo en animación? Yo solamente animo, o sea, hago proyectos que tengan algún elemento que no sea posible hacerlo con imagen real, ¿no? Y que sea algún elemento fantástico, algún elemento, evidentemente, si yo pongo a hablar conejos, pues evidentemente no puedo hacerlo con imagen real, ¿no? Entonces, esos elementos fantásticos tienes que recurrir a técnicas de animación para poder hacerlos. O en concreto Carne, ¿no?, que hablabais, que es un documental con 5 mujeres que cuentan 5 historias,
pues la verdad que yo creo que Camila, la directora, ha tenido un talento increíble en poder contarlas, en contarlas a través de técnicas de animación. Como decía, ella, además ese proyecto cuando lo empezamos no tenía nada que ver con lo que fue al final. Era un proyecto que ella tenía ideado hacerlo en lápiz solamente, en blanco y negro, papel y dibujo. Y en el momento que tuvimos las entrevistas fue cuando ella fue consciente de que cada entrevista demandaba una técnica diferente. Buscamos a las animadoras que cada una recreó esa historia. El talento además de Camila fue reducir una entrevista de más de una hora en 2 minutos, ¿no? Que al final, Carne, son 5 historias de 2 minutos, donde 5 mujeres de carne y hueso cuentan una anécdota de su vida y en relación con su cuerpo. Y la verdad es que yo creo bueno, que la trayectoria de esta película corta, que ha estado en más de 300 festivales, que es dificilísimo, lo aseguro, estar ya seleccionada en competición oficial, porque es que también los festivales tienen muchas secciones y estar en oficial no es igual que estar en otras paralelas. Y además ganar ya, ¿no? De reunir ya más de 70 premios es algo absolutamente extraordinario. Con lo cual, bueno, pues es una ópera prima de esta directora. Luego estamos con otro trabajo de ella trabajando, que para ella es una carga enorme, imaginaos, ¿no? Después de estrenarse así, pensar qué hago yo ahora para poder mantener el nivel. Bueno, no hay que pensar en eso. Yo le digo, haz lo que te pide el cuerpo y va a ser difícil. Estas cosas suceden una vez en la vida, no te va a suceder con otra, ya no te pongas esa presión y la hacemos porque merece la pena, ¿no? Entonces, bueno, pues es así, o sea, ahí está, pero hay tan buenos productores de imagen real que yo con más de 60 años no me voy a poner ahora a... Que tengo una película ahí de imagen real que si sale estoy intentando financiarla, si sale la haré, pero bueno, pero sobre todo es la animación a lo que quiero dedicarme. Consuelo. Hola. Hola. Encantada de estar aquí también acompañada y estar oyéndote. Sí, ya Chelo me pareció fantástico, aparte de lo que te he seguido como productora, leyendo el artículo que ha resumido tu vida moniquiña. Bueno, me ha parecido fantástico la determinación que has tenido, la inteligencia emocional tan bien montada como para haber podido salir de diferentes zonas de confort en las que te has ido encontrando para explorar nuevos campos y llegar incluso a campos tan arriesgados, a mí me lo parece, como el de la producción de cine. Eso ya por ahí me parece que solamente con este dato, o sea, ya era para dar charlas en colegios, institutos e incluso a jubiladas como yo. Porque ya eso es una línea de fuerza que no habría que soltar y mucho menos las mujeres. Y entonces, de cara a las niñas, solo esa línea ya teníamos que coger la línea de Chelo y dejarle un nombre. Entonces, ya llegando ahí, a mí algo que me ha gustado mucho del cine, me ha llamado mucho la atención siempre, es la producción. Y sin embargo, creo que es la gran desconocida. Y me ha llamado mucho la atención, quizá porque a mí me gustan organizar las cosas, o sea, porque me parece que hay como muchas cosas que hay que canalizar para que alguien pueda contar una historia. Entonces, facilitar el terreno para que alguien cuente una historia me parece algo como muy grande en el cine. Me parece muy grande y me sorprende que siempre sea la desconocida, no grandes premios o grandes producciones, sino la profesión en sí, la profesión por dentro, lo que lleva, o sea, como para hacerlo visible, bueno, pues las escuelas de audiovisuales y todo, pues toda la gente que está llegando, porque yo ya estoy muy jubilada. Y entonces también me pregunto, dicho que las producciones, sobre todo las producciones pequeñas que luego sacan proyectos interesantísimos, están
son llevadas por mujeres, que fíjate, me he ido ahora mismo, según cuando comentabas las producciones pequeñas, cómo se empezaba, me fui muy lejos, porque me fui a los microcréditos de la India que se empezaron a dar a las mujeres para, vaya por Dios, para salir adelante. Entonces, ¿por qué es tan desconocida a veces la producción? Porque está fundamentalmente en manos de mujeres, que somos más discretas, más calladitas. Es que es necesario que salga para la producción también. Bueno, no, vamos a ver, son muchas cosas las que tocas. Sí. Tocaya Consuelo. Mira, vamos a ver, primero, no está, yo digo que está en manos de mujeres en Galicia, en el resto de España no está en manos de mujeres. Las mujeres productoras son, ahora mismo será un 25%. El gran productor de este país, evidentemente, es Enrique Cerezo, presidente de un club deportivo y tal, pero es el que tiene el cine español mayor. Tenedor de cine español, que sigue produciendo películas y es fíjate si es conocido, o sea que, y por supuesto Agustín Almodóvar, que es el hermano de Pedro, es su productor, aunque Esther García, ¿no? Que Esther está con ella y tal. No, yo creo que lo que hay, o sea, el productor lo que tenemos que estar, o sea, a mí muchas veces me llaman, o sea, y he hecho este año, por ejemplo, he estado en muchos festivales recogiendo premios porque por la pandemia no ha podido ir Camila, pero si no, a mí no me da, o sea, si estás produciendo una película, de verdad que el tiempo, estás todo el día en reuniones, todo el día pues es con contratos, es un trabajo bastante de mucha disciplina, de mucha administración, de estar con la gente. También estás tratando con gente muy diferente, casi todos artistas, además, porque detrás de una producción, o sea, quienes llevan todo, aunque sean técnicos, el director de foto es un hombre, pero es un artista. Cualquier especialidad dentro del mundo del cine, del audiovisual, detrás conlleva un trabajo artístico muy importante. Y yo creo que si todos tenemos unas personalidades complejas, el mundo del arte es el que tiene las personalidades más complejas de todas, las más. O sea, las más. Yo que he trabajado en diferentes ámbitos puedo dar fe de que lo más complicado es trabajar con artistas. Y sobre todo trabajar con artistas que cada uno, porque para ser artista precisamente pues hay que tener un ego especial, sin duda, porque si no es imposible crear. Para crear es necesario tener un ego especial. Pero cuando pones a muchos artistas y que además tienen que ponerse de acuerdo, fácil no es. Fácil no es. Entonces, pues ahí tienes que tener una habilidad, estar y al mismo tiempo, pues estar con toda la parte legal de contratos, con toda la parte financiera, con toda es que no puedes estar ya en más sitios. Y sobre todo porque quienes venden de verdad una película, los que venden de verdad una película son los actores, eso ya para empezar. Y en todo caso, algún director, pero si yo digo ahora, decidme nombres de 10 directores, pues seguramente, o directoras, os costaría a muchos poner 10 nombres seguidos, ¿no? Cuando si hablamos de actores podéis decir 100 seguro, ¿no? Son los que tienen que dar, los que tienen que estar delante de las cámaras y vendiendo son ellos. Nosotros estamos detrás y los utilizamos, entre comillas, para poder vender, porque evidentemente pues decir voy a producir una película de Almodóvar, pues ya tienes una serie de puertas abiertas que si dices voy a vender una película de animación, porque si yo os pregunto ahora, decidme un director de cine de animación, ¿alguien me puede dar un nombre? Venga, ahora os pregunto yo. A ver. Alberto Vázquez. ¡Anda! Muy bien, Elizabeth. Muchas gracias. Además es el director con el que estoy trabajando. Bueno, sí, pero seguramente eres tú la única que conoces a Alberto Vázquez. Del resto no lo conoce, porque es un nicho de mercado, es un cine de minorías, ¿no? Entonces,
Y si ya es un cine de minorías, no conoce nadie a Alberto Vázquez, pues imaginaos a mí. No, a mí me conocen en mi casa, y además es donde me tienen que conocer, en mi casa, y mis amigos, y la gente del sector que quiera trabajar. Claro, yo recuerdo cuando yo le produje un corto a un, bueno, normalmente yo trabajo en cortos con gente que empiezan, ¿no? Para ayudarles a iniciar su carrera. Y recuerdo que fui a un encuentro que se organizan ahí, asociaciones de creadores y tal, que organizan encuentros entre creadores y productores, ¿no? Para que nos conozcamos y ellos puedan presentar su proyecto. Y entonces yo le venía siguiendo la pista a un joven que me gustaba, las cosas que hacía en animación, veía que hacía así videoclips, alguna cosa, y digo, mira qué interesante, mira qué interesante. Y de repente me presentan un proyecto de él y que a ver si me puedo reunir, ¿no? Entonces cuando me lo presentan, en el momento que llego y tal, y, mira, pues este es fulano, entonces yo me quedo y digo, anda, así que tú eres fulano, ¿y tú sabes quién soy yo? Y él dijo, no. Y yo le dije, pues deberías. Y no se lo dije con un afán, como os imagináis, de prepotencia, sino porque la única que te puede producir un corto soy yo, porque no se producen, los cortos de animación son muy costosos, o sea, un corto de animación no baja de 100.000 euros y no es fácil levantar esa financiación y sobre todo no vas a ganar nunca dinero con un corto. Los cortos van a festivales, pero nadie me compra. Si a mí me compra una televisión un corto, a lo mejor me paga 600 euros una televisión por un corto, imaginaos. O sea, tendría que venderlo. O sea, no me interesa hacer esa gestión porque perdería mucho, o sea, un tiempo para conseguir. Pero tengo que buscar por otros sitios, ¿no? La financiación. Y claro, no es fácil. A mí me resulta ya más fácil por la trayectoria, pero para alguien que empieza, digo, yo no me puedo ni plantear en cómo puedo levantar esa financiación. Pues claro, entonces si yo soy de las poquísimas que puede, su obligación era conocerme, si quiere, claro, hacer carrera cinematográfica. Otra cosa es que quieras hacer videoclips nada más, entonces no. Pero si alguien que quiere hacer una carrera cinematográfica en el sector de la animación y de autor, no hacer dibujos animados tipo Walt Disney, pues evidentemente en España yo evidentemente sí soy de las pocas que me dedico a esto, ¿no? Pero son los que me tienen que conocer, el resto del mundo yo creo que no es necesario que nos conozcan. Me refería no tanto a nivel personal, pues como, bueno, lo que es el momento así de recogida de premios de personas, sino un poco lo que es la profesión, lo que es la producción en sí, dentro del mundo del cine, que es fundamental para que eso llegue al final. Y sin embargo, es lo que a mí me parecía, o a lo mejor, bueno, yo ahora mismo no lo sé, pero aquí por aquí, la que me está estudiando, a lo mejor en su escuela de audiovisual, sí que le hablan de la profesión, de la salida de productora de cine, lo que implica todo eso. Es un poco a lo que el desconocimiento, además de que, por supuesto, sí, que la pantalla pueden ser para ver, son, claro, lógicamente, actores y actrices y... Sí, quizás sea una de las profesiones más desconocidas y solamente, pero bueno, la gente que sí se quiere dedicar lógicamente a esto sí se preocupa, ¿no? de poder saber dónde tiene que formarse. Precisamente por eso yo creo que CIMA, una de las cosas grandes que hace, primero, reunir, o sea, yo tengo que estar eternamente agradecida a CIMA porque encima ahora somos ya más de 700 mujeres, pero realmente he descubierto mujeres fascinantes encima, de las que aprendo cada día, de las que de verdad que es un sitio. Creo que por eso llevamos ya 15 años de asociación. Yo creo que gracias sobre todo a la admiración profunda que sentimos unas por otras, porque sabemos que es un mundo difícil y yo nunca he encontrado competencia, esa de las cosas que más, de los tópicos, ¿no? Cuando dibujan en las películas personajes femeninos que parece que nos odiamos entre nosotras y que solamente sentimos despertar celos y nada, la sororidad que yo he encontrado encima no la he encontrado en ningún otro sitio y ya te digo, llevo 15 años y sigo manteniendo la misma amistad y vamos, más con todas las que empezaron, con las que empecé y que siguen.
Y lo que estamos haciendo es programas precisamente para las jóvenes, ¿no? Como el CIMA Impulsa ahora mismo, ¿no? Que hasta ahora habíamos hecho el mentoring y casi todas eran para gente que quería empezar, para creadoras, pero ahora también hemos incorporado la figura de las productoras. Cada proyecto tiene que traer una joven productora que quiera y la vamos a mentorizar para que se pueda convertir en productora ejecutiva. Y también ahora estamos metiendo ya oficios técnicos también, ¿no? Para que, o sea que bueno, que es una manera de que puedan estar siempre tutorizadas con el proyecto que una presente, van a estar acompañándola para el desarrollo de ese proyecto, para poder ser presentado después a una productora por si les interesa, o una plataforma, una televisión, lo que sea, pero arropadas por profesionales de todos los campos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues eso, mentorizadas ya por gente con muchísima experiencia. Muy bien. Bueno, Elizabeth, bueno, que además de haber sabido contestar a la pregunta, está conectada desde El Salvador, ¿verdad? Sí, así es. Hola. Bueno, yo estudio periodismo y casi siempre soy asistente de cátedra en crítica de cine, entonces estoy como un poquito cerca. Me gustó mucho el cortometraje de Decorado, que fue una producción suya. Entonces, tengo dos preguntas, no sé si tan puntuales o no, pero la primera es cómo lidiar con esta mediación entre la parte que financia y la parte creativa. ¿Hasta dónde puede intervenir la parte que financia dentro del proceso creativo? Y si en algún momento ha tenido como, por ejemplo, sé a veces que hay como entidades con fondos no reembolsables que ayudan y que hacen ese tipo ayudan a este tipo de producciones, pero ya va más como con un corte que represente un poco los valores que la institución tiene o bajo algún marco de algún tema. Entonces, ¿cómo es que usted, desde su experiencia, ha lidiado no solo con ese tipo de financiamiento, sino que en otros tipos de financiaciones? ¿Cómo ha sido esa mediación entre la creatividad y pues el dinero? Esa es una. Y la otra es, si me puede contar un poquito de la producción de Decorado, porque me ha parecido una temática muy, muy interesante, y a pesar de que es en blanco y negro, todos los trazos, pues no me pierdo ni un poquito, y es tan chocante y al mismo tiempo es como jocoso todo, cómo están todas esas figuras metidas dentro de la trama. Entonces, esas son mis dos preguntas. Gracias. Bueno, no pues, serían también para poder estar toda la tarde hablando sobre eso, pero bueno, trataré de ser sintética si puedo, porque a veces me cuesta. Vamos a ver, primero, la primera pregunta, ¿cómo lidiar entre la parte de financiación y la parte creativa? Pues para mí resulta fácil porque yo me enamoro de los proyectos. O sea, realmente, si a mí no me gusta un proyecto, no lo voy a producir, ¿no? Yo no produzco, o sea, ninguno de mis proyectos, como dije, son proyectos que van a hacer mucho dinero en taquilla, para nada, yo ya lo sé. Entonces, ya que de antemano sé que no son proyectos muy comerciales, que van a ser para un tipo de público muy concreto que va a disfrutar, como tú, de Decorado, pues lo que hago, intentar desde luego, es que la idea del creador, del autor, mantenerla y defenderla a muerte, porque entonces no me interesa producir algo que pueda estar distorsionado porque alguno de los financiadores me diga, no puedo, no quiero que aparezca esto. A mí tengo que decir que no me ha pasado. También es cierto que yo ya busco una fuente de financiación, lógicamente, que sé que ese producto le puede interesar, porque si no, evidentemente no le presento no sé, no quiero poner ejemplos porque esto está grabado, entonces es mejor no poner ejemplos, pero os podéis, seguramente no cuesta mucho esforzarse en pensar en que hay cierto tipo de contenido que tú ya sabes que o esta televisión no lo va a comprar, ya no vas a presentar sobre esa televisión, ¿no? O sea, suelo ir a agentes financieros que sí van a estar de acuerdo con esa obra que yo les presento. Y desde luego, si me dicen que no les interesa, pues no. O si me dicen me interesa, pero evitando esto, pues
lo tengo que sopesar si realmente eso que no quieren que aparezca es importante o no. Y por supuesto lo sopeso con el autor. Y llegamos siempre llegamos a un acuerdo, ¿no? Y entonces, pero realmente eso, ya te digo, en mi caso no ha pasado porque hago algunos proyectos políticamente incorrectos, pero tampoco son agresivos, ni creo que muchas veces se puede hacer, creo que por ejemplo por eso, con un corto como Carne, que está denunciando a base de 5 anécdotas lo difícil que es estar metida en el cuerpo de una mujer y para muchos hombres también, porque yo creo que cada vez más los hombres están sometidos a las mismas cosas absurdas, ¿no? que las mujeres en cuanto a su relación con el cuerpo, pero que puede ser hecho de una manera muy sutil, muy elegante, muy bien y que no estás agrediendo a nadie, ¿no? Entonces yo por ahí no he tenido que pasar. Y después, con respecto a decorado, que me preguntas, bueno, decorado es Alberto Vázquez, ¿no? Como tú has nombrado, es un director de aquí de Coruña que tiene un talento enorme, enorme. Yo creo que es uno de los más grandes talentos que tenemos ahora mismo en la animación en Europa. Y que bueno, toda su trayectoria ha sido espectacular. Él tiene 3 Goyas ya ganados con sus obras y él tiene ese humor, es que es un humor muy gallego también, con mucha retranca, pero él es así, él es capaz de crear ahora mismo la película que estamos haciendo un largo, pues con él, Unicorn Wars, pues no deja de ser, es una película, es un ataque feroz, él la define como una película entre Apocalipsis Now y Bambi, os podéis imaginar, ¿no? Él hace esa definición de su película y que realmente es una crítica feroz al mundo de las armadas, de las guerras, de los soldados, de cómo y una defensa, un canto a cuidar la naturaleza, ¿no? Es una película súper feminista, a pesar de que no lo parezca, ¿no? O sea, él tiene muchas capas de lectura, cualquiera de sus trabajos, y ahí es donde puedes ver que es un tipo que de una manera divertida, que te ríes muchísimo, sus personajes que son tan especiales y tan únicos, ¿no? La manera además del doblaje, el doblaje de las voces que les pone a sus personajes son tremendamente originales y que bueno, y que los puedes ver 100 veces, que seguramente irás descubriendo cosas nuevas en cada visionado, ¿no? Bueno, pues es la suerte de trabajar con gente con tanto talento. Por eso digo que merece la pena, que es una pena que y con esta película llevo 4 años, 5 ya va a ser ahora, para poder financiarla, ¿eh? O sea que ahora por fin ya la estamos produciendo, pero me ha costado 5 años levantar la financiación. La de Isabel. ¿Cuándo sale? En el año que viene. El año que viene, Bueno. ojalá la podamos estrenar en Cannes, ojalá, vamos a ver, y a ver si la acabamos para poder estar y que nos la seleccionen, claro, que eso es lo importante, pero bueno, como él tiene una trayectoria fantástica, vamos a esperar que sí, y nada, pero con la de Isabel Erguera, que llevo 7 años, o sea que mucha paciencia, pero bueno, ahora saldrán por fin. Mónica, habías Muchas pedido la gracias palabra. por contestar. A ti, Elizabeth. Bueno, aprovecho que tengo el micro. Simplemente que si hay alguien más para hablar, como yo he hablado antes, si alguien quiere intervenir. ¿No? Es que más o menos han salido cosas que iba a preguntar y más o menos se han dicho, porque te iba a pedir, Chelo, que nos hablaras un poquito de Carne, que ya has hablado. Si no me equivoco, el equipo de Carne está compuesto por mujeres nada más. Y solamente tenemos un hombre en montaje, pero todas las demás han sido mujeres, todas. Sí, esa es que me parecían las reseñas. Vale. Y bueno, en ese sentido te quería preguntar también, a la hora de trabajar, claro, entiendo que piensas en las personas, no que sean hombres o mujeres, pero en tu experiencia, en la manera de trabajar en equipo, como lo que supone trabajar en el cine en general y en particular en lo que tú haces,
si has notado diferencias o no, si es más una cuestión, como digo, de personas que de trabajar con hombres o mujeres. Esto enlazado con lo que estabas comentando de CIMA, bueno, no sé si enlazado, pero ya te lo comento también, las mentorías que mencionabas, que es con mujeres, o sea, a ver si me explico, es cómo se compagina el trabajo en equipos mixtos o no, si notas alguna diferencia o es más bien el talento, la persona en sí. Y luego, por otro lado, lo de las mentorías que comentabas, que me parece muy interesante, se me ha ido un poco la idea de lo que estabas diciendo. Bueno, pues si quieres, mientras lo Sí, piensas... sí, se me ha ido porque he querido mezclar, sí. Bueno, pues no sé si de las mentorías querías hablar, pero bueno, el trabajo en general yo tengo que decir que por suerte, yo los equipos que monto para trabajar son mixtos, desde luego, porque es imposible. A ver, la casualidad fue que efectivamente en el caso de Carne fuesen todas mujeres, realmente fue Camila que las conocía, entonces muchas veces es también por gente que conoces y que sabes que, porque la animación sobre todo como tiene unos tiempos de producción tan largos, sí que es cierto que yo siempre digo que una producción es casi como un casamiento, o sea, con la gente que lo haces tienes que intentar llevarte bien porque van a ser años de relación, una relación estrecha, trabajando día a día, con lo cual y hay momentos de mucha tensión y tiene que ser un equipo muy bien cohesionado. Yo cuento que muchas veces he tenido que prescindir de muy buenos profesionales, muy buenos, porque no cohesionaban bien con el equipo, lo tensionaban mucho y creaban mucho problema, claro. Entonces muchas veces es decir, bueno, esto tiene que durar año y medio y no podemos estar pues ya complicándonos más la vida, ¿no? Entonces a veces tienes que prescindir de gente muy valiosa, pero porque les cuesta más trabajo empatizar, no lo sé, ¿no? O quieren imponer a toda costa su criterio y esto es un mundo en el que yo, por ejemplo, ahora, a mí me encanta que todo el mundo me aporte para mi película. O sea, yo siempre digo que la película de Valentina, cuando se acabe, si sale bien, será gracias a los aciertos de toda la gente que ha colaborado. Si sale mal es por mi culpa porque no he sabido contarlo bien, ¿no? Pero realmente, al ser un trabajo tan lento, van surgiendo cosas que incluso que puedes cambiar durante una película de imagen real. Sabes que cuando en el momento del rodaje, el rodaje son 4, 5, 6 semanas y ahí se concentra todo y tiene todo el mundo que dar todo lo que pueda, porque se alquilan los espacios donde se va a rodar, estás pagando espacios muy costosos, estás pagando equipos muy costosos y sabes que cada plano lo tienes que resolver en pumba. Una película tiene alrededor de 600 planos, con lo cual cada día tienes que rodar 30 planos, como sea. Y es así, ¿no? Entonces, mientras que en animación, esos mismos planos, a lo mejor tenés en cuenta que un animador puede animar un minuto y le lleva un mes animar un minuto de animación, un animador, para que os hagáis una idea. Esos son los tiempos de la animación. Entonces, durante ese mes que está animando ese minuto, esa secuencia de un minuto, de repente te dice, oye, Chely, ¿qué te parece si aquí, mira, estoy pensando que no? Y de repente te da una idea que tú dices, oye, pues sí, pues es decir, un gag, ¿no? O algo, ¿no? O incluso un gesto, porque eso es lo maravilloso. Yo cuando veo muchas veces a mi personaje de Valentina hacer un gesto tan tierno, yo digo, pero qué cosa, bueno, pues eso es el animador que está detrás, ¿no? Pues entonces esa es una diferencia fundamental de animación, pero que también yo te digo que son equipos muy grandes, porque si un animador anima un minuto, un mes, os podéis imaginar la cantidad de animadores, porque no solamente el trabajo de animación en una película, después de la animación, bueno, antes vienen una serie de trabajos, pero después de animar viene la textura, coloreado, iluminación, compositing, un montón de trabajos posteriores que se necesita un equipo muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues yo de verdad he tenido la suerte de trabajar tanto con hombres como con mujeres fantásticos
y no he tenido muchos problemas, pero sí desde CIMA, claro que hablamos con muchísimas gente en muchas otras producciones. Sí que es cierto que una de las cosas, sobre todo ahora que estamos trabajando mucho con Latinoamérica, porque estamos intentando formar una red de mujeres del audiovisual de Latinoamérica, ya hemos tenido varias reuniones con la mayor parte de los países. En muchos de ellos no hay asociaciones de mujeres, porque no apenas, ya te digo, hay cine, pero lo que nos sorprende y entonces a raíz de ahí descubrimos que en España también está habiendo, pues es, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tienen las mujeres latinas en el trabajo, son los abusos a nivel, en espacios de trabajo. Las mujeres están siendo abusadas sexualmente y abusadas con unos salarios muy inferiores a los de sus compañeros hombres, y es tremendo las cosas que nos cuentan, ¿no? Con lo cual, en algunos países, por ejemplo, en Argentina, ya tienen dentro de los convenios profesionales, ya están protegidas las mujeres desde ese punto de vista y tienen que firmarlo así. Y estamos pensando en incorporarlo también en España. Es nuestra siguiente lucha que vamos a tener para incorporar dentro de los contratos el respeto absoluto, ¿no? Y a la igualdad, claro, o sea, y que no se puedan, las mujeres no puedan ser abusadas. Y es tremendo, pero seguimos teniendo en España, sigue habiendo abusos, ¿no? A ese nivel. Lo otro de la mentoría en realidad es que, bueno, son cosas que se compaginan, una cosa no quita la otra. Quiero decir que desde CIMA se trabaje apoyando a mujeres en todos los ámbitos dentro de la industria del cine, independientemente de que tú en tu trabajo pues trabajas lógicamente con hombres y mujeres. Y no sé, he mezclado ahí un poco las ideas, pero vamos, me parece fantástico lo de la mentoría. En cualquier campo me parece un aprendizaje, aprender haciendo y con personas que saben y referentes, o sea, me parece admirable. Por supuesto, los mentores son hombres y mujeres, porque buscamos a los que más saben en ese campo. Procuramos buscar mujeres porque las hay, porque a ver, las hay, lo que pasa es que son más desconocidas probablemente, pero hay mujeres con unas trayectorias fantásticas. Y también vienen hombres sin ningún problema. Después, además, hemos llegado a un acuerdo con Netflix, que es uno de los que nos está financiando estas mentorías, pues acoge de las autoras que salgan seleccionadas. El año pasado hubo 12 autoras que hicimos trabajos con ellas, su proyecto fue tutorizado, este año van a ser 20. Pues entre esas autoras, Netflix, a directoras, si quiere, va a seleccionar a 3 y este año va a seleccionar a 6 para estar durante unos meses trabajando con ellos, acompañando una de las series que están rodando, acompañándolas para tutorizar también, ¿no? O sea que, bueno, y para que vean cómo, en fin, desde acompañando a la dirección de esas series a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, claro, son pequeñas cosas que se van consiguiendo, pero que son muy importantes, claro, ¿no? Porque eso ya puede aparecer en un currículum y, lógicamente, es mucha experiencia. Muy bien, gracias, Mónica, Chelo. Bueno, veo que no hay ninguna mano levantada y que además ya estamos llegando a casi a la hora, pero yo no quisiera dejar de preguntar algo que me produce mucha curiosidad, y es que me gustaría que hablaras de tu participación en la experiencia de la producción con CIMA del documental Yo Decido, el tren de la libertad, por lo coral que fue, porque es atípico dentro de lo que creo que haces, y porque fue coral no solamente porque la experiencia que reflejaba era, bueno, pues una manifestación muy emblemática, sino también porque sí, se hizo desde CIMA. No sé cómo fue, si puedes comentar. Bueno, pues mira, fue realmente, yo no sé si vosotras recordáis perfectamente aquel momento histórico en donde este señor Ruiz Gallardón de repente decidió que por sus santísimos se iba a cargar lo poco avanzado que teníamos, lo poco, lo mucho, ¿no? Con respecto a pero vamos, que fue como una cruzada que tenía clarísimo que eso
él se lo iba a cargar, ¿no? Y claro, yo creo que ahí es donde esta gente, de verdad, yo no sé si en su ingenuidad, si en prepotencia, yo no sé en qué, no se dan cuenta quiénes somos las mujeres, porque yo creo que cuando nos toca una, esa frase que nos tocan a una y nos tocan a todas, creo que eso sí que no va a tener marcha atrás. Ahí sí que yo confío, vamos, pero plenamente en el grupo, en la potencia absoluta que tenemos las mujeres y más cuando nos juntamos, ¿no? Y eso, por eso yo lo he percibido encima, precisamente, que empezamos muy pocas y hoy somos casi 700, es el grupo, yo creo que no hay otra asociación con mayor número de socios dentro del audiovisual, ¿no? Porque efectivamente somos conscientes de que la unión hace la fuerza y de que además compartimos donde ya no queremos estar, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente cuando ocurrió eso, ¿no? Que empezamos a hablar desde CIMA, estábamos en una reunión de CIMA y Pilar Aguilar precisamente fue la incitadora porque dijo, chicas, yo creo, porque de repente la historia fue que las comadres las comadres de Gijón, en Gijón hay unas comadres con las que CIMA además tiene relación porque en Gijón entregamos, en el Festival de Cine de Gijón, CIMA entrega un premio, el premio a una cineasta, fue el primer sitio donde empezamos a entregar premios, ¿no? Y entonces llevamos años yendo a Gijón y allí conocimos a estas mujeres, que son unas mujeres fantásticas, con una fuerza, casi todas son abuelas, hay que decir, o sea, no son jóvenes, y sin embargo, ¿qué fuerza tienen? Todas proceden de la lucha de las minas, ¿no? Y claro, tienen una sabiduría y una trayectoria en la lucha muy potente, y ellas se reúnen, tienen esa asociación de comadres que se reúnen a hablar, ¿no? Y de repente, cuando fue esto, fueron ellas las que dijeron, esto no lo vamos a consentir y nosotros nos vamos a plantar en Madrid y fueron las que dijeron, vamos en el tren de la libertad. Y no. Entonces, a partir de esa primera salida de ellas, empezaron desde otros puntos de España, ¿no? A decir, pues nosotros nos vamos a unir a ese tren, y empezaron a salir de todas las comunidades y a organizarse trenes, ¿no? Y fue cuando Pilar Aguilar dijo, chicos, esto es histórico, supo verlo, ¿no? Y dijo, esto es histórico, esto hay que rodarlo. Y ahí fue donde nos pusimos manos a la obra, nos reunimos en Madrid. Perdón. Estábamos en Madrid, yo lo recuerdo perfectamente, éramos como 20 en la reunión y dijimos, venga, hay que organizar. Entonces, pues estaba, Esther García, Patricia Ferreira, Inés París, de productora estaba, ¿cómo se llama? Balaguer, que me sale, Guadalupe Balaguer, que es una productora fantástica, nominada este año a los Goya. Yo esperaba que fue la productora de Aquelarre, esperaba que ganase, pero bueno. En fin, había una serie, Chus Gutiérrez, todas, y dijimos, venga, manos a la obra. Entonces, las productoras nos metimos a producir, en la tarea de producción, y cada una, o sea, las directoras, preparando equipos con ellas de cámaras, sonidistas y tal, para que las acompañasen. Y bueno, cada una en lo suyo. Entonces, las productoras lo que hicimos fue ponernos en contacto con mujeres que no teníamos socias en todas partes, pero nos poníamos en contacto con todas las comunidades, quienes desde ahí va a salir un tren, quién puede ir a rodar, ¿no? A la salida del tren, para rodar todo lo que era. Lo primero que empezamos a solicitar fueron los permisos, porque para rodar hay que estar en sitios públicos, en una estación, teníamos que solicitar permiso, y nuestra gran tragedia fue cuando nos los denegaron. O sea, no nos permitieron, eso es una historia que está todavía sin contar, pero que no nos permitieron ir a las estaciones a rodar. Con lo cual tuvimos que reunirnos todas, claro, entonces no había Zoom, lo hacíamos todo teléfono, los teléfonos empezamos a decir, oye, que a mí también me lo denegaron, a mí también, ¿qué hacemos? Y tomamos todas la decisión de ir.
Dijimos, bueno, pues aquí empieza nuestra lucha, no nos van a dejar. Entonces nos pusimos en contacto con todas las asociaciones de mujeres que organizaban, eran asociaciones feministas, ¿no? Que había en todas las ciudades, de las que partían. En una salieron los trenes a las 5 de la mañana, tal, y estábamos todas en contacto. Entonces las que estaban desde los puntos más distantes de Madrid, que eran las que más madrugadoras, de repente nos llaman y nos dicen, allá vamos, a ver qué pasa, venga, estamos. Y las primeras que se presentaron en la estación, los guardajurados llegaron a las cámaras y les dijeron, sabemos que no tenéis permiso, os vamos a acompañar para que nadie se meta con vosotras y podáis grabar. Eso fue algo Qué bonito, qué emocionante. Sí, se nos pusieron los pelos de punta, nos llenó ya de fuerza para seguir, porque eran ellos, que casi todos eran hombres, los que dijeron, os vamos a acompañar para que grabéis, porque estamos con vosotras. Eso fue desde verdad. Entonces, a partir de ahí todo fue increíble. La verdad es que fue impresionante, impresionante todos los trenes, la marcha hacia Madrid, el rodaje en Madrid, pues eran más de 25 directoras rodando en diferentes puntos de la manifestación, pero ver familias enteras, aquello fue. Entonces pedimos también, unidas a nuestra manifestación, se organizaron también marchas en muchísimas ciudades de todo el mundo y conseguimos a mujeres productoras que rodaran también esas marchas que en el tren aparecen, ¿no? En Buenos Aires, en Múnich, en fin, un montón en París, en todas las ciudades en donde se manifestaron ayudando a las españolas, ojo, no era contra el aborto, sino ayudando a que no hubiese esa marcha atrás en la ley del aborto española. Bueno, fue evidentemente, yo creo que fue histórico porque se consiguió que no se atrevieron, desde luego, no se atrevieron, nuestro paisano Rajoy no se atrevió a tirarlo y se acabó con la carrera de Gallardón. Sí, sí, fue histórico. Entonces, Fue la gran manifestación, hasta entonces no había habido una tan grande. Sí, sí. Fue impresionante, impresionante. Y bueno, después fue todo lo que pasó después fue tremendo porque fue un montaje a toda velocidad para poder mostrarlo y cuando se montó, bueno, yo por ejemplo he tenido aquí, en Galicia no me permitieron estrenarlo en la Filmoteca Gallega, o sea, tuve que buscar sitios alternativos, o sea, se hicieron más de 100 pases ya en el estreno, más de 100 pases en toda España, pero también buscados todos los sitios alternativos, porque oficialmente, claro, gobernaba el PP, no podían, eso sabían que para ellos era demoledor. Entonces, pero todo el mundo se volcó, todo el mundo. Eso no es una cosa de mujeres, lógicamente, y ahí estamos todos implicados, ¿no? Con lo cual, una experiencia fantástica, de verdad. Muy emocionante, sí. Bueno, tenemos que, además debes de estar ya agotada con la voz y demás. No sé si hay alguien que quiera hacer que se haya quedado alguna palabra por ahí colgando suelta, pero yo creo que vamos a ir cerrando. A ver, ¿ha habido alguna voz? No. Vale. Sí, hay alguien que quiere preguntar. Sí, una pregunta muy corta, muy cortita. Yo soy música y quería preguntarte si hay músicas que componen la música de las películas. Sí, a ver, hay y muy buenas además, pero les dan muy poco trabajo. Estamos intentando también luchar por ellas, por las compositoras, porque como siempre, cada vez que, o sea, nosotros desde nuestra formación lo que hacemos es exigir medidas, ¿no? Para poder, entonces lo que hay son puntos, ¿no? Puntos para las mujeres, para que ocupen los puestos en donde no hay representatividad de mujeres. Si los ocupan, esos proyectos tienen puntos. Los productores hombres se quejan porque dicen que no hay mujeres y nosotros decimos como las meigas, a ver las haylas, muy buenas, y efectivamente lo estamos demostrando. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente que cree que, o sea, evidentemente el mundo laboral en todos los aspectos ofrece los puestos de trabajo que ofrece y muchas veces, pues si se lo dan a uno, no se lo dan a otro.
Y hay muchos varones que están muy acostumbrados a que les den todas las películas y todos sus trabajos y de repente se dan cuenta que tienen que compartir. Pero bueno, yo creo que ahí salimos ganando todos y poco a poco van apareciendo más. De hecho, una de las cosas que también demostramos es que a pesar de haber muchísimas menos mujeres, yo soy la que me ocupo de las estadísticas, encima de elaborar las estadísticas, y entonces siempre pasa lo mismo. Las mujeres nominadas somos mucho menos que los hombres porque trabajamos mucho menos que los hombres, con lo cual, pues evidentemente no podemos estar nominadas a los premios porque tenemos muchos menos trabajos, ¿no? Pero sin embargo, siempre ocurre lo mismo que en el momento que, por ejemplo, en estos últimos premios Goya son 4 nominados, una mujer. En un montón de categorías había únicamente una mujer nominada dentro de los 4 y esa mujer fue la que ganó el Goya. O sea que lo que sí demostramos es que las mujeres que hacen cuando llegamos, los trabajos que realizamos son de calidad, son muy buenos porque sabemos que lo tenemos mucho más difícil y normalmente se trabaja mucho más, ¿no? Entonces este año por primera vez ha ganado el premio, por primera vez el Goya a la mejor composición lo ganaron 2 mujeres, las compositoras Aquelarre, 2 compositoras fantásticas. Muchas gracias. Fue la primera vez que estuvieron nominadas mujeres en esa categoría y la primera vez que además la ganaron, claro. El resto eran todos hombres. O sea que sí. Muchas gracias por todo lo que nos dicho, por tu charla maravillosa. Gracias. Pues vamos a ir cerrando porque ya te hemos estrujado bien, Chelo. O sea, te hemos dejado casi sin voz y además este cierre es muy, muy bonito. Quiero decir, ahí con que las mujeres, bueno, pues que tenemos mucha capacidad y vamos consiguiendo cosas. El porcentaje, si hay un montón, o sea, si hay, por ejemplo, un 30% de mujeres nominadas, el porcentaje después a lo mejor llega al 45% de las que han ganado. O sea, de ese 30% se convierte en un 45%, o sea, que es tremendo, ¿no? Sí, es muy significativo. Este año en el Festival de San Sebastián, todo el trabajo, porque esa era una de las cosas que también fuimos exigiendo y que se vaya, que los jurados sean paritarios. Antes no llegaban, hay películas de mujeres fantásticas, pero que nunca llegaban a los festivales, porque quienes seleccionan las películas y quienes estaban de jurados mayoritariamente eran hombres. Y bueno, pues no se fijan o no, bueno, las sensibilidades probablemente también son diferentes, pero claro, en el momento que son jurados paritarios, ahí aparecemos y ganamos, ¿no? O sea que es, sí, sí. Pues a mí es que me ha encantado la frase, que además la leí en una entrevista y ahora la has vuelto a decir. Espero no decirla mal porque ya sería el colmo, lo del talento no se puede medir si no hay igualdad, porque es que me parece que refleja... Pero tengo que decir que esa frase no es mía, esa frase es de Cristina Andreu, la presidenta de CIMA, y que yo ya le dije, te la voy a utilizar porque me parece que define perfectamente lo que está pasando. Hay que apropiársela a todo el mundo, tenemos que decirla por Es que nos lo estaban diciendo continuamente, no, es que con el talento llegan, pero muchas mujeres también lo dicen, y claro, y nosotros sabemos que no llega con el talento. Claro, es un planteamiento tramposo y es que esa frase es tan, vamos, darle a Diana. Carmen, perdona, creo que hay alguien que quiere decir algo, al menos saludar, si no me equivoco. Sí, Florencia. Yo quiero saludar, Chelo Loureiro, muchísimas gracias por estar acá. ¿Sabes que yo te vi, Florencia? Y digo, Dios mío, querido Florencia, y lo que pasa es que sois tantas que claro, te veo y te decía, ¿cuánto me recuerda? ¿Será la Florencia? ¡Qué bien! Pues sí, es esa Florencia, Chelo, qué lindo verte. Oye, y una cosa que hay que decir, que Florencia es la primera presidenta de Wikimedia España. ¡Anda! Hace poco que ha sido nombrada, o sea que aquí tenemos... Pionera. Muy potente. Feliz encuentro. Bueno, Florencia es, vamos, ahí está un caso de talentazo increíble, fuerza de voluntad, todo. Sí, lo secundamos. Lo sabemos perfectamente. Lo ha tenido fácil Florencia y es donde se ve, o sea que de verdad es... Sí.
Y bueno, me alegro muchísimo, Florencia. Oye, pues a ver, ahora que retomamos, tenemos cosas. Ya hablaremos, ¿vale? Estoy muy feliz de verte, Chelo. Sos de las cosas lindas. Sos de las cosas lindas. No por ser cosa, ¿eh? A ver que se me malinterpreta. Tenemos un montón de socios encima que son de argentinas y que viven en Argentina, ¿eh? Y que ahora estamos montando esta asociación, esta red de mujeres latinas con todas ellas y de las que aprendemos muchísimo. Porque si hay un país realmente feminista y donde las mujeres nos dan sopas con onda a todas, es en Argentina. Las mujeres argentinas son increíblemente valientes, luchadoras, se las saben todas, listísimas. Y tienen, ya te digo, vamos a copiar de los convenios de trabajo de ellas para muchas de las cosas. Tienen unos estudios sobre género fantásticos, sobre género micine, sobre los contenidos, de verdad, muy, muy buenas, muy buenas. Brillantes, como Florencia. Chelo, que me pones ahí colorada. Que gracias por estar acá y gracias a Cuarto Propio, porque yo con Cuarto Propio aprendo todo el tiempo. O sea que gracias por este grupo. Bueno, pues sí, yo creo que, Chelo, o sea, de verdad muchísimas gracias porque, bueno, además yo creo que te hemos dejado sin voz, nos has motivado muchísimo porque es que no hemos dejado de hacerte preguntas, a mí se me han quedado un montón en el tintero, de verdad, porque es que, no sé, me ha parecido, vamos, tu perfil además es que tu experiencia es interesantísima. Entonces, bueno, pues nada, que tienes el cuarto abierto totalmente y que nada, que un abrazo. Continuará. Muchas gracias. Todas quiero y venga, ojalá sigamos en contacto. ¿Aceptarías charlar con nosotros los estudiantes del Salvador? Claro. No. Yo a Latinoamérica la adoro porque la primera vez que yo fui a Latinoamérica y que también fui a algo, no me acuerdo a qué, algún mercado o algo, y me pidieron de una universidad si les podía dar una charla a los... yo dije, sí, sin ningún problema. Y claro, acostumbrada a las universidades en España, yo dije, bueno, pues tendré media docena de estudiantes, ¿no? Aquí no me conoce nadie, si donde me conocen hay 20, pues cuando no me conocen habrá media docena. Y cuando de repente llego y estaba el salón de actos, un salón de actos enorme, lleno hasta la bandera, yo no podía creérmelo. Y ahí fue de verdad un descubrir las ganas que hay, o sea, la juventud latinoamericana, que tiene, claro, unas ganas tremendas tenéis muchísimas, es como si España es un país viejo en ese aspecto, ¿no? Y me da muchísimo coraje ver que la gente joven en muchas ocasiones la veo como derrotada. Y cuando llego a Hispanoamérica, que lo tienen muchísimo más difícil y las ganas que tienen de comerse el mundo, el talentazo que hay tanto talento en Latinoamérica, tanto, que bueno, que nos van a acabar de verdad, como no espabilemos, bueno, a mí no, yo ya, pero vamos, a mis nietos ya se lo digo, espabilar, porque otros vendrán que os lleven por delante, porque hay muchísimas ganas y mucho talento, sin duda alguna. O sea que sí, yo encantada, claro. Bueno, pues entonces ya acabamos enredadas, ¿no? Con Florencia, con Elizabeth en El Salvador y bueno, que estamos en contacto y un placer. Igualmente, de verdad.